8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos así en directo a América, edición nocturna. Vamos a seguir comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos como siempre su sintonía y vamos ya con los titulares de esta jornada. Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra en Israel, pidió elecciones anticipadas en el país para el mes de septiembre tras 3 jornadas de protestas en contra de Benjamin Netanyahu. Una nueva medida de presión después del ataque que mató a 7 trabajadores humanitarios el lunes. Hoy sus cuerpos fueron llevados a Egipto para la repatriación. La OTAN cumple 75 años y lo celebra con una cumbre de 2 días que dio comienzo este miércoles. Allí los ministros de Exteriores de la Alianza debatieron blindar el apoyo militar a Kiev para que no peligre ante un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja identifica 8 conflictos armados internos en curso. La organización advierte de un aumento de las hostilidades entre los diversos grupos armados, pese a la reducción de los enfrentamientos contra el Estado colombiano. Vamos a abrir el informativo en Israel, en donde se profundizan las fracturas internas. El miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, pidió celebrar elecciones en septiembre para que los israelíes renueven la confianza en el Ejecutivo. El partido de Gantz, Unidad Nacional, lidera ampliamente las encuestas en un momento en que crecen las manifestaciones en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén, pidiendo la dimisión de Netanyahu después de 6 meses de invasión de Gaza. Gantz, un militar retirado, aseguró que abandonará el gabinete si Netanyahu no persigue un nuevo intercambio de rehenes. A fin de mantener la unidad y superar los desafíos que enfrentamos, el pueblo debe saber que pronto volveremos a pedir su confianza, que no ignoraremos la masacre del 7 de octubre y la que le precedió. Por lo tanto, debemos acordar una fecha para las elecciones en septiembre, hacia un año de la guerra. El ejército israelí, entre tanto, anunció también este miércoles que ha aumentado el número del personal y de reservistas de las fuerzas aéreas. Medios del país asocian este anuncio a la alerta máxima decretada tras el ataque contra el consulado iraní en Siria, por el que la República Islámica ha prometido una dura respuesta. En el ataque murieron 7 guardias revolucionarios de Irán, entre ellos un alto mando. Y esta mañana han sido evacuados los cuerpos de los 7 cooperantes de la ONG World Central Kitchen asesinados en un ataque por el ejército de Israel. El gobierno de Netanyahu ha ofrecido disculpas, pero esto no ha evitado que países como Estados Unidos, España, Reino Unido y Canadá exijan una investigación completa y urgente sobre este ataque. Jesús Alberto Yajure con el informe. Los cuerpos de los trabajadores humanitarios de World Central Kitchen llegan a Egipto. Un convoy de ambulancias que transportaba los cuerpos de los cooperantes muertos por un ataque aéreo israelí en Gaza llegó el miércoles a El Cairo para iniciar la repatriación a sus países. En el ataque al convoy de la World Central Kitchen murieron ciudadanos de Australia, Reino Unido y Polonia, así como palestinos y un ciudadano con doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá. Aunque Israel ha pedido disculpas, las muertes han provocado una oleada de reacciones y condena. Me parece absolutamente inaceptable. Insuficientes, y lo que esperamos es una aclaración mucho más determinada y mucho más detallada sobre lo sucedido. Y a partir de ahí, pues evidentemente, veremos qué acciones tomamos respecto al gobierno del primer ministro Netanyahu. A este llamado también se sumó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo sentirse indignado por la muerte de los 7 cooperantes. Canadá pidió una investigación completa y respeto al derecho internacional, mientras que el ministro de Exteriores británico David Cameron insistió en que Israel debe responder de manera urgente y transparente por el incidente. Los familiares de las víctimas rechazaron este miércoles la respuesta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Estoy un poco enojado por la respuesta del primer ministro israelí en lo que ha dicho. Esto no es lo que ocurre en la guerra. El personal humanitario que está ahí afuera intentando hacer el bien no muere de esta manera. Son héroes, los 7. El incidente ha abierto de nuevo el debate sobre la venta de armas a Israel por parte de aliados. En Moscú, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, volvió a negar que Estados Unidos les avisara sobre el ataque terrorista del pasado 22 de marzo. Zakharova aseguró que están acostumbrados a informaciones llegadas desde Washington que acaban siendo desmentidas por ellos mismos.
Preguntada por la información publicada por el Washington Post, respondió que le gustaría pedir que les presenten unos hechos concretos sobre ese asunto. Y la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, cumple 75 años y lo conmemora en una cumbre de 2 días en Bruselas que dio inicio este miércoles. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza debatieron hoy el apoyo militar a largo plazo a Kiev y consideraron desempeñar un papel más directo en la coalición ante la perspectiva de una posible llegada de Donald Trump al poder. Ampliamos. Es una de las organizaciones internacionales que causan la ira de Donald Trump. La OTAN estaba destruida antes de que yo llegara. Por lo que la OTAN está tratando de anticiparse a un posible regreso del multimillonario al mando de Estados Unidos. El secretario general de la organización propuso la creación de un fondo de 100.000 millones de euros en 5 años para Ucrania, una forma de garantizar la continuidad de la ayuda a Kiev, aunque haya un cambio de inquilino en la Casa Blanca. Hoy no hemos tomado una decisión definitiva sobre el formato que estableceremos, pero hemos acordado empezar a planificar. Nuestro apoyo debe depender menos de contribuciones voluntarias a corto plazo y más de un compromiso a largo plazo de la OTAN. Esta fue también una reacción a las sorprendentes declaraciones de Donald Trump el mes pasado. El expresidente republicano sorprendió a sus aliados al decir que no dudaría en dejar que Rusia atacara a los miembros de la OTAN que considerara malos pagadores. No, no les protegería. De hecho, les animaría a hacer lo que quisieran. Tienen que pagar sus facturas. Sin embargo, ante el retorno de la guerra a Europa y la incertidumbre del apoyo estadounidense, cada vez más países de la OTAN cumplen el objetivo de dedicar al menos el 2% de su PIB al gasto militar. En 2014 solo había 3 aliados con un 2% del PIB. En 2024 probablemente habrá una veintena. Así que creo que los europeos han dado un giro y eso podría ayudar a mitigar los efectos de los comentarios y la posible postura de Trump. El jefe de la OTAN también quiere que la alianza asuma un mayor control de la coalición, encargada de suministrar armas, municiones y equipos a Ucrania, un papel de coordinación que hasta ahora desempeñaba Estados Unidos. Nos vamos ahora hasta Taiwán, donde ya son al menos 9 las muertes confirmadas por el terremoto de magnitud 7,2, el más fuerte que ha sacudido la isla en 25 años. Las autoridades elevaron el número de heridos a más de 900 y estiman que más de 130 personas siguen atrapadas bajo los escombros. El presidente electo anunció ayudas a los damnificados. Los trabajadores de rescate en las afueras de Taipei inspeccionan los daños después de que un terremoto sacudiera la isla en la mañana del miércoles. El alcalde del área llegó al sitio de una fábrica que colapsó después de que trabajadores atrapados fueran sacados con vida. Había 57 personas adentro. Después de nuestra evacuación inmediata, había 3 personas atrapadas. La última fue rescatada alrededor de las 11:57 de la mañana. Hasta ahora solo hay una persona herida. El epicentro del terremoto se ubicó en la región oriental de Hualien, escasamente poblada. Los residentes locales describen el momento en que ocurrió el terremoto. Todo simplemente cayó hacia un lado, cosas cayeron del edificio, todo está dañado. En Taipei, los rascacielos de la ciudad temblaron y se balancearon. El operador ferroviario nacional de Taiwán dijo que no se había reportado ningún daño, aunque los servicios se retrasaron mientras se realizaban inspecciones. Las autoridades de la isla destacaron la importancia de la información precisa para asegurar la tranquilidad de los residentes. En este momento en el que hay muchas réplicas, el gobierno debe garantizar la precisión de la información y proporcionar asistencia oportuna a las personas necesitadas para que las personas puedan sentirse tranquilas y seguras. Los habitantes de Taiwán están acostumbrados a terremotos frecuentes, pero el del miércoles fue el más poderoso en golpear a la isla en 25 años. El terremoto se sintió en el sureste de China, mientras que las advertencias de tsunami emitidas para el sur de Japón y Filipinas fueron levantadas. Y en Uganda, el Tribunal Constitucional ratifica la ley que persigue a las personas LGBTIQ+. El texto implica hasta pena de muerte por lo que se considere textualmente homosexualidad agravada. Los defensores de los derechos humanos denuncian que, además de penalizar orientaciones sexuales e identidades de género, la ley emplea términos ambiguos que se pueden usar de forma totalmente arbitraria. Más en el siguiente informe.
La homosexualidad puede ser castigada con la muerte en Uganda. La justicia del país africano negó un recurso jurídico que buscaba abolir la polémica ley contra la población homosexual, en vigor desde 2023. De esta forma, Uganda ratificó la aplicación de la pena de muerte como castigo legal a este colectivo. Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad. No otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación. Además de considerar a la homosexualidad como un delito agravado, la ley bautizada anti-LGBT también criminaliza lo que considera como la promoción de la homosexualidad, con hasta 20 años en prisión. Organismos internacionales han sido claros en denunciar que esta ley viola los derechos humanos y Estados Unidos ha impuesto sanciones a Uganda por promulgarla. Para Nicolau Pillo, abogado ugandés que se opone a la penalización de la homosexualidad, la discriminación y politización de la justicia es clara. Dada la orientación conservadora de la Corte, el tribunal incluía a miembros de movimientos pentecostales que están detrás de la promulgación de esta ley. Puede que sean jueces vestidos con toga, pero tienen sentimientos que todos conocemos públicamente por su inclinación conservadora. Uganda es el único país en el mundo de mayoría cristiana que criminaliza la homosexualidad con la pena de muerte. A Uganda se suman otros 11 países que castigan con la muerte la homosexualidad. A pesar de que la gran mayoría de países que criminalizan la homosexualidad son musulmanes, en algunos las leyes anti-LGBT son herencia de la colonización europea, como en Indonesia. En noticias de América Latina, este miércoles se presentó en Colombia el balance humanitario de 2024 elaborado por la Cruz Roja Internacional. Un documento que observa un mayor número de conflictos armados internos, pese a la disminución de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública. Marta Moya tiene los detalles. Soy Laura Santamaría. Colombia lejos de la paz total. El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó su balance humanitario de 2024, que reporta que el territorio andino pasó de 7 a 8 conflictos armados internos en el último año. La estructura de los conflictos armados en Colombia es posiblemente más compleja de lo que había en el pasado, con una multiplicidad de actores en los diferentes territorios y por eso que justamente tenemos una multitud de conflictos armados calificados por el CICR. La Cruz Roja Internacional documentó 444 presuntas violaciones del derecho internacional humanitario a lo largo de 2023, entre las que hay amenazas, violencia sexual, reclutamiento, homicidio o utilización de niños y adolescentes en las hostilidades. También observan mayor beligerancia entre grupos armados. Sin embargo, hay una reducción de los enfrentamientos entre bandas ilegales y la fuerza pública. Hubo una reducción muy clara de las confrontaciones entre la fuerza pública y los grupos armados con quienes hay cese al fuego aquí en Colombia, pero efectivamente hubo una intensificación de las confrontaciones entre grupos armados para el control territorial, que conllevó naturalmente consecuencias humanitarias que siguen preocupantes. El gobierno de Gustavo Petro suspendió a mediados de marzo el alto el fuego bilateral con una de las disidencias de las FARC activas, que había sido aprobado en octubre de 2023, mientras que a principios de abril surgió una nueva facción armada. Esto marca la disputa por el control territorial, vinculado al narcotráfico, y aleja los deseos del mandatario colombiano de una paz integral y transversal con todos los actores ilegales. Vamos a seguir en Colombia porque el presidente Gustavo Petro confirmó que pedirá en extradición al turista estadounidense acusado de abusar sexualmente de 2 niñas de 12 y 13 años. El caso, que tuvo lugar en Medellín, ha vuelto a traer a la primera plana de opinión el problema de la prostitución de menores en el país. El escándalo se ha dado asimismo por el fallo del procedimiento policial que no solo no arrestó al acusado, sino que permitió que abandonara el país. Y un total de 73 fuegos activos se cuentan en México, con más del 80% de su territorio afectado por la sequía, según los datos de la Comisión Nacional Forestal. 16 de los fuegos están teniendo lugar en áreas naturales protegidas. En total hay ya más de 23.000 hectáreas afectadas por las llamas en 19 de los estados del país, en donde más de 3.700 personas están trabajando en la extinción. Respecto a la sequía, los datos muestran que hay más de 500 localidades del país con sequía extrema y excepcional. Aquí acabamos Directo a América edición nocturna, pero sigan conectados a France 24, ya saben, volvemos con más contenidos en apenas unos segundos. Europa Hoy con nuestra compañera Esther Herrera.